Otra de las fracturas de la rodilla son las fracturas de la tibia proximal. Son quizás un poquito más frecuentes que la del tibia, que la fémur distal, pero probablemente sea su manejo un poquito más complicado porque hay muchas fracturas que son de manejo un poquito más difícil, sobre todo en aquellas fracturas con hundimientos o fracturas que tengan un desplazamientos mayores, como vamos a ver ahora. Lo primero, ya lo vimos en el fémur distal. Primero, reconocer que las fracturas de la tibia proximal o de la meseta tibial, también se llama tibia proximal, meseta tibial, platillos tibiales, ¿ya? Son producto de una serie digamos, de esfuerzos o de trauma deformante. Primero, puede ser por una deformidad en varo o en valgo. Cuando uno sufre una caída y la pierna se va y se angula hacia afuera o hacia adentro. Puede ser por compresión axial, cuando por ejemplo tenemos una caída de altura, caemos la rodilla y ahí se da el impacto mayor. Puede ser por flexión, extensión de la rodilla, o finalmente puede ser un traumatismo directo de la rodilla. Vamos a clasificar en dos grupos, el paciente joven y el paciente mayor. Como en el fémur distal, en el paciente joven, hueso sano, requiere alta energía para que se produzca una fractura de este tipo. El paciente mayor con osteoporosis, lesiones ya de menor energía. ¿Cierto? La clasificación es muy parecida a las fracturas del fémur distal. La clasificación A nos va a decir, primero, las fracturas extraarticulares. Las del tipo A1, como ven aquí, fracturas avulsivas. A2, metafisiario simple. A3, multifractura. Las del tipo B ya tenemos una fractura articular parcial, ¿no? Nos toca aquí la fractura del platillo tibial externo, ¿no? B1, platillo tibial externo. B2, tenemos la fractura con hundimiento, ¿cierto? Y B3 tenemos ambas cosas, fractura abierta por cizallamiento o hundimiento también, que viene a ser una de las más graves. Pero la más grave de todas, cuando nosotros vemos una fractura de platillo tibial y ustedes escuchen, es una fractura tipo C, esténse alerta porque es una fractura de gravedad. Las fracturas de tipo C nos quiere decir que es una fractura de articular completa. C1, cuando hay un trazo simple a nivel de la articulación y simple también a nivel metafisiario. C2, cuando la parte articular tiene un trazo simple, pero ya hay más fragmentos en la parte metafisiaria. Y C3, que ya es la más grave, están ahí con minución a nivel de la articulación. ¿Listo? Ahí más o menos es la misma clasificación. Las fracturas son muy frecuentes, sobre todo en lesiones o accidentes con alta energía. Ahí, recuerden, no solamente se lesiona el hueso, también se van a lesionar las partes blandas. Va a haber si ustedes más o menos se fijan bien, en la parte superior de la rodilla donde está el fémur, ¿qué diferencia de la parte de abajo? Si ustedes se palpan, ¿qué van a encontrar de diferente? Uy, despiertan, esa posición se nos va a dormir. Se nos vas a dormir. Así estás, ya casi en 45 grados. ¿Ah? Uy, también ahí, bien, siéntate, te vas a dormir ahí, por tu bien te lo decimos. Toma, siéntate. Se palparon, ¿qué encontraron? ¿Ah? Hay dudas, entonces para que no duden, a ver, tóquense el tobillo. Tóquense, para que vean, el tobillo. ¿Qué encuentras en tu tobillo? Tócate, no seas tímido, eres tú. Ah, toca tu tobillo, no el tobillo de tu compañero. ¿Qué ven? ¿Qué notan? Una protuberancia. ¿Qué más notan? ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? ¿Te has tocado o no te has tocado? Pero el tobillo, no te toques otra cosa. Si se dan cuenta, la gran diferencia es las partes blandas. Y en las partes blandas
Dentro de todo, lo que más nos interesa es la parte muscular. Si se palpan, tienen todavía el cuádriceps que está prominente por la parte de arriba, ¿cierto? Y la parte muscular, la parte lateral es un poco menos, pero en la rodilla, en la parte de abajo, ya no hay musculatura, salvo que tenga un poquito en la parte proximal del tibial anterior, ¿cierto? Pero en el tobillo, ¿qué tiene? Es casi cero musculatura, puro tendón. ¿Y eso en qué nos va a ayudar o en qué nos perjudica? Si nosotros tenemos una lesión ósea, el hueso se va a nutrir de la irrigación que da la musculatura. Si el hueso es expuesto, quien ayuda a defender de la infección es la irrigación. Si nosotros tenemos una zona que no tiene mucha irrigación, el riesgo de infección es mucho mayor y también el de una mala consolidación o que no consolide. Entonces, eso es lo que más nos interesa. Entonces, va a haber en un accidente de alta energía contusiones, pueden haber heridas expuestas. Ya habíamos hablado que también podía haber complicaciones como síndrome compartimental, ¿se acuerdan? Accidentes de tránsito, aplastamientos. Podemos tener lesiones neurovasculares, lesiones neurológicas y sobre todo en la rodilla, en la parte posterior, siempre examinen la arteria poplitea. Como a veces la zona está muy contundida, si es que hay lesión tenemos que sospecharla a nivel distal, examinen el psopedio, pero siempre examinen la vascularización. El accidente por baja energía es diferente, normalmente son por compresión axial, quiere decir una caída, no va a haber mucha contusión o mucha lesión en las partes blandas, por lo general van a ser cerradas, no va a haber mucha complicación en las partes blandas, pero nos pueden quedar algunas deformidades residuales o, sobre todo si el hueso es de muy mala calidad, nos puede dar problemas para fijar con determinados implantes. ¿Listo? Se refiere que el trauma de baja energía es básicamente el problema mecánico de cómo llegamos a fijar una fractura que es un hueso osteoporótico. En cambio, en el paciente joven que ha tenido una fractura de este nivel, el problema es biológico porque está asociado al daño extenso de las partes blandas. ¿Entienden? Paciente joven, trauma mayor, y el problema de las partes blandas va a ser lo que nos va a dar mayor cuidado. En el paciente mayor no tenemos tanto problema en partes blandas y nuestro problema va a ser cómo fijar una fractura de platillo tibial en un hueso que es como una galleta. No podemos fijar muy bien, pues todas nuestras estrategias van hacia eso. ¿De acuerdo? No lo busques en tus copias porque no lo tenemos ahí. Esta es una nueva presentación. Claro, ya lo tenían todo ahí. Le vamos a cambiar el examen para que estén despiertos. Su compañero ya despertó, ya desde ¿dónde está? Ya se fue. Entonces, claro, para que tengan nuevo material de estudio. Pero gran parte, ya saben, gran parte sale de las clases. Las preguntas salen de lo que ustedes mismos están preguntando. Diagnóstico por imagen. Radiografía siempre en dos planos, sí, pero en platillo tibial, como en el fémur distal, siempre dos incidencias adicionales, oblicuas. Oblicua interna y oblicua externa. Cuando la fractura es compleja o hay duda, tomografía. Si además sospechamos que hay una lesión de meniscos, ligamentaria, este es el momento de hacer una resonancia. Después ya no vamos a poder porque con material metálico no se puede hacer por el brillo que da. Si sospechan daño vascular, no duden en hacer una angiografía, solicitarla o interconsultar la cirugía cardiovascular. Pequen de exceso. Que vengan y les digan, oh, tú no sabes palpar el pulso, y ahí está el pulso. Perfecto, listo, me equivoqué, pero la responsabilidad ahora es suya. Ahí está, el pulso presente. Diferente sea que les digan al día siguiente, oye, no sabes examinar el pulso, este paciente no tiene pulso desde ayer, hay que amputar. Imagino. Entonces, que les digan que no saben examinar, bueno, para eso estoy, para aprender, ¿cierto? Pero pequen por exceso. Muy bien.
Aquí un ejemplo, radiografía de frente y perfil. Si ustedes toman solamente la toma P, sí tienen una idea de la fractura, pero en unas radiografías oblicuas, ¿no?, tienen una idea mucho más clara de la fractura, sobre todo articular. Miren acá, a veces, o sea, con la radiografía nosotros hacemos el diagnóstico. Perfecto, tiene una fractura, platillo tibial externo. Con esta radiografía puedo decir, sí, hay un hundimiento acá, parece, ¿sí?, ¿cierto? La lateral no se ve muy bien, pero ya para efectos de planificación yo tengo que hacer una tomografía, porque miren ustedes la gran diferencia de la radiografía simple con la tomografía. ¿Qué me está mostrando acá? ¿Qué cosa es eso? Un hundimiento. Acá se hundido, o sea, no tengo ni siquiera el platillo. Aquí hay un hueco, ¿cierto? No solamente se ha hundido, sino que el trazo articular se ha hundido y se ha invertido y se ha metido hacia uno de los costados. Pero en este corte tengo un hueco. ¿Qué significa esto? Que tengo que usar injerto. Es una lucha de ustedes dos por sobrevivir. Despierta. Sí, la hora es pesadísima, ¿no? Y el ambiente también, pero hagamos un esfuerzo, jóvenes. Estamos por acabar. Sobre todo estamos dando las preguntas del examen. Ahí está, lo que estamos son mensajes subliminales. Ahí está. Entonces, aquí nosotros siempre piden fractura de platillo tibial complejo, tomografía. Siempre, tomografía. ¿Usted rotando, doctor? Vamos a ver. No, así no vaya a ser. No, doctor. Tomografía para que podamos. ¿De dónde vamos a sacar el injerto? El injerto, o sea, si no planificamos, en ese momento va a quedar así nomás. Si planificamos, ya saben ustedes de dónde va a salir el injerto, cuánto se va a tomar, qué implantes, todo. ¿Ya? Les decía, si ustedes están sospechando que puede haber una lesión de partes blandas como ligamentos cruzados, como meniscos, pidan de una vez la resonancia, como en este caso. ¿Listo? Algunas veces, si tienen los medios a la mano, es mejor que hagan también una tomografía 3D, una tomografía helicoidal multicorte, que nos va a ayudar, sí, a ver cada fragmento dónde está, para después poder, al momento de la operación, ubicarlo y ponerlo en su lugar. ¿Listo? Se habla mucho de la personalidad de la fractura, que viene a ser todo el conjunto de características que acompaña a una fractura. ¿Cuáles son? El daño de las partes blandas, si además hay una luxación, cuántos fragmentos hay, si el hueso tiene osteoporosis o no, si tenemos lesión vascular o no, cómo está todo el paciente en general, si está politraumatizado. Todo eso hace muy diferente. Un paciente que estaba haciendo deporte, sufrió una mala pisada y se fracturó el platillo tibial externo, ¿cierto? Ese es un paciente. La misma fractura del platillo tibial externo, pero un paciente que estaba en accidente de tránsito, totalmente diferente, mecanismo de lesión completamente diferente. ¿Por qué? Si yo estoy en emergencia ahora y recibo a mi paciente, le pregunto que dónde lo ha traído. No, estaba haciendo deporte. Perfecto. Automáticamente va, mi liberación de energía en ese paciente es menor, ¿cierto? En cambio, el otro paciente que lo trajeron los bomberos, tiene, así sea la misma fractura, yo sé que de aquí a 2 horas esa rodilla va a estar con mayor edema. En 8 horas, más edema. A las 24 horas tengo que estar pensando que puede estar haciendo, o antes de las 24 horas, síndrome compartimental, ¿cierto? Entonces, dependerá de todas las características para que ustedes en su mente vayan clasificando un paciente diferente a otro. ¿Listo? Nosotros vemos aquí una fractura que casi no se nota, no se ve muy bien por la luz. Pero si lo vemos aquí en esta toma, aquí este platillo está, si ustedes ven, debe ser más o menos el platillo debe ser casi horizontal y aquí está un poco inclinado, ¿cierto? Es una fractura por hundimiento. Ven acá, trazo completamente articular,
Cada fractura es diferente, pero además del trazo de fractura, tienen que ver todas las otras características para ver de qué paciente estamos hablando. ¿Cuáles van a ser nuestras consideraciones para tratar un paciente? Primero, ver el estado de las partes blandas y tratar de preservarlas lo mejor que podamos. Ya hemos dicho, si la fractura es articular, tenemos que tratar de hacer una reducción anatómica, ¿cierto? Restablecer los ejes y hacer una movilización temprana. ¿Cuándo no operamos? Ya habíamos dicho el caso anterior, yo les dije, ¿recuerdas? Tú me estabas diciendo, ¿cuándo no operamos a un paciente? Ahí está. ¿Cómo ves yo? Ahora en la mañana se acerca una doctora del hospital justo antes de salir y a veces tenemos que conversar para elegir el mejor tratamiento. No te duermas. Y tenía una fractura del hombro, el troquite está ligeramente unos 2 milímetros separado, pero le dolía mucho. Y vienen y me preguntan qué opinaba, porque estaban pensando operar, porque como le duele mucho, tiene una semana de sufrimiento, y para operarla, ¿no? Lo estaban planificando poner una placa. Todo se puede operar. Sí, una operación relativamente rápida, pero a ver, algunos datos, porque una cosa es la radiografía y otra cosa es lo que les dije, todo el paciente, ¿cierto? Radiográficamente una fractura de troquita ligeramente 2 a 3 milímetros. Sí. Pregunta, ¿qué edad tiene el paciente? 60 y tantos años. Perfecto. ¿Cómo es su biotipo? ¿Delgado? ¿Es paciente obeso? Mujer obesa. Perfecto. ¿Qué comorbilidades tenía? Diabética. Si nosotros operamos a esa paciente, todo lo podemos operar. Pero yo digo, primero es diabético. Diabético tiene mayor probabilidad de complicaciones infecciosas en la zona. Mujer, al ser mujer, 60 y tantos años, algún grado de osteoporosis tiene. Y nosotros, ¿qué es lo que decíamos? Igual que acá, ¿qué es lo que les decía? ¿Cuál es el problema en paciente mayor? Ahorita acabo de decir. Les decía, en el paciente con fractura de platillo tibial, traumatismo de alta energía, ¿qué me preocupa? Partes blandas, exacto. Paciente mayor con fractura de platillo tibial, ¿qué me preocupa? La fijación. ¿Cómo fijo la fractura? Porque el hueso es de mala calidad, ¿cierto? Eso es lo que les decía. Entonces, trayendo colación el caso que les comento, paciente de 60 y tantos años, hueso ya no es el hueso de 20, 30 años. Si nosotros operamos a ese paciente, puede, en principio es anestesia general. Si es obeso, tienen a veces problemas de cuello corto. Pues ya tengo un riesgo mayor por anestesia. Diabético, se me puede infectar la herida. Y 3, osteoporosis. La fijación, que me puede quedar bien, se puede perder, porque sigue siendo un problema, ¿cierto? Entonces, ¿operamos o no operamos? No. Entonces, yo que le dije, en principio, si fuera mi mamá, no lo operó todavía. ¿Cuál es el problema que tiene? Dolor, sí, le duele mucho, perfecto. ¿Y con qué la estamos tratando? Con tramadol paracetamol. Es un analgésico de potencia mediana. Si el problema es el dolor, demos algo más potente para el dolor, pero no operemos por operar. Para operar, algo tiene que empujarnos, un desplazamiento grande, pero siempre la primera opción que ustedes deben tener es preguntarse por lo menos si el paciente que tenemos podemos tratarlo en forma conservadora. Toda operación tiene riesgo de complicación. Fractura del platillo tibial. ¿Cuándo no operaremos? Si la fractura no tiene más de 2 milímetros de desplazamiento, prácticamente no está desplazada, le ponemos un yeso.
Si no tiene inestabilidad, prácticamente no tiene mayor lesión de partes blandas. Si el paciente tiene osteoporosis severa, vamos a tener problemas con la fijación, o sea, salvo que esté muy desplazado, recién operamos, ¿no? Y en general vemos cómo esté su condición general. Decíamos hace un momento, si es un paciente postrado, 90 años, una fractura, le ponemos un yeso, si ya está postrado. Nos tenemos que valorar bien. ¿Cuándo operamos? Primero de urgencia, cuando tiene una lesión vascular, ni hablar, ¿cierto? Ya dijimos, sospechemos que pueda tener, siempre sospechemos en una lesión vascular. Tiene un síndrome compartimental. De hecho, ¿qué tenemos que hacer? Fasciotomía. Fasciotomía. Si es una fractura expuesta, ¿qué tenemos que hacer? Fijación externa es complementaria. Primero es producir menos todavía. Asepsia, por ahí, pero ¿cómo se llama hacer la asepsia? Lavado. ¿Cómo se llama ese lavado en términos limpieza quirúrgica? El objetivo de una fractura expuesta, recuerden, no es todavía la consolidación, no es ni siquiera la fijación. El objetivo de una fractura expuesta es evitar la infección. ¿Y cómo la evitamos? Limpieza. Es más, si ustedes tienen una fractura expuesta, pueden entrar a la sala sin fijador, sin nada, solamente inmovilizar con un aparato de yeso. Pero ya la limpié, ya la lavé, ¿cierto? Entonces, si la fractura es expuesta, sí, tengo que entrar a hacer la limpieza, ¿cierto? Rodilla flotante. ¿Alguien sabe cómo es una rodilla flotante? Flota. ¿Cómo es una rodilla flotante? Gana la hora. A ver. ¿Qué es? ¿Quién sabe? 2 y 20. Ya tenemos tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres? 10 minutos. 20 minutos para que explique. Perfecto. A ver. Rodilla flotante. Es aquella que flota. No, te estoy obligando, no es eso. Rodilla flotante, hombro flotante, codo flotante. ¿A qué se refiere? Cuando no hay articulación. A ver, equivóquense ahora, por eso les decía. Cuando se rompen los medios de fijación. Cuando se rompe la medificación, no. Tú que hayas despertado, aprovechemos que está despierto porque después ya no contamos contigo. Cuando se rompen los ligamentos, ahí no, tampoco. Tú sí sabes, no sabes. ¿Cuánto dice artrosis? No. ¿Cuándo? Tendones. Tendones tampoco. A ver, piensen, ¿cómo sería algo? Flotante. ¿Tiene proceso de artrosis, doctor? ¿Proceso de artrosis? Tampoco. Hagan de cuenta. A ver. Ahí está, por ahí está, sí. Suponiendo, este es mi codo, ¿cierto? Si yo me fracturo acá, es una fractura antebrazo. Si yo me fracturo el húmero, es una fractura de húmero. Pero si me fracturo el antebrazo y me fractura el húmero, el codo queda flotando. O sea, no se articula ni acá ni acá. A eso se refiere flotando. No es que flote, ¿cierto? Pero que no tiene fijación a ambos lados. La rodilla, ¿cuándo sería flotante? Cuando tenemos la fractura de tibia y también el fémur distal. Entonces la rodilla queda flotando, entre comillas, ¿cierto? A eso se refiere, donde esté flotando. ¿Ya? ¿Y por qué esta rodilla flotante será una urgencia? Porque en principio es una lesión de alta energía. Si ya para que se fracture solamente perdón, la tibia o el fémur distal ya era de antes que se fracturen los dos a la vez, significa que el trauma ha sido, ¿no?, sumado a ambos. Entonces, porque si no estabilizamos, las partes blandas van a sufrir un edema, van a sufrir mucho más que si no las estabilizáramos, ¿ya? Y en pacientes politraumatizados. En todos estos casos hacemos una cirugía de urgencia, rápida. ¿Cuándo operaremos en forma precoz?
rápida en estos casos, ¿cierto? Si el paciente no tiene nada de esto, esperamos. ¿Y por qué esperamos? Lo que les dije hace un momento. Si el paciente ha tenido un trauma de alta energía, caída de altura, accidente de tránsito, ¿qué otro mecanismo de alta energía conoces? A ver. Accidentes. Trauma directo, ahí siempre. ¿Ah? Un derrumbe, aplastamiento, ya es trauma de alta energía. ¿Qué más? Herido de bala, también es alta energía. ¿Qué más? Accidente de tránsito, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de accidentes? Caídas de altura. Y en caídas de altura, ¿qué cosas, por ejemplo, frecuentemente pueden encontrar? Ahora en Lima, caídas de parapente, vemos frecuentemente. Muchos están practicando parapente y como no hay mucha experiencia, caen, sobre todo en la Costa Verde se ve bastante. ¿Qué más? Accidentes aéreos. También, quienes están en la Fuerza Aérea, esperemos que no veamos este mes, pero solemos tener también accidentes aéreos. Cuando nosotros tenemos un trauma de alta energía, lo que les dije hace un momento, jóvenes, pregunten cómo fue la lesión. ¿Ya? Si sospechan alta energía, es probable que vean esto no en el momento que llega por emergencia, con las horas al día siguiente, a las 48 horas o a los 3 días. Cuando se produce la fractura, lo primero que hay, obviamente la fractura, edema en partes blandas, pero el edema produce por dentro una interrupción de la circulación, hay mucha liberación de energía y lo primero que van a empezar a aparecer es flictenas. Si ustedes ven flictenas claras como estas de acá, quiere decir que es un trauma moderado y relativamente superficial. Si ustedes ven flictenas oscuras como esta, el trauma ha sido de mucha mayor violencia y además más profundo. Si ven esto, quiere decir que ninguna cirugía por el momento. ¿Cuánto tiempo esperaremos? ¿Cuánto tiempo esperamos? ¿Cuánto? 2 horas. Hasta que baje. ¿Cuánto es? En realidad es eso, hasta que baje. ¿Y cuánto será hasta que baje? Dependerá si ustedes agarran y ven y solamente, olvídense de esta oscura. Si solamente está así, quiere decir que vamos a operar más o menos en 5 a 7 días. Si ustedes ven esto, lo más probable es que operemos en 10 a 15 días. ¿Ya? Por experiencia nosotros sabemos que esta lesión es muy severa. Esperar. ¿Ya? Rara vez lo hacemos de urgencia. Cuando hacemos una cirugía diferida, quiere decir que vamos a esperar, nos va a permitir, primero, que baje la inflamación en todas las partes blandas y además nos permite hacer una planificación adecuada. Recuerden, es una lesión grave, necesita mejor planificación todavía. ¿Listo? Y al igual que el fémur distal, hay abordajes específicos de acuerdo al tipo de fractura y va a depender dónde voy a colocar yo mi placa o mi implante. Habrá abordajes anterolaterales, posteromediales, laterales, mínimamente invasivos, ¿no? Con asistencia a artroscopía. Todos vemos aquí abordajes anterolateral, posteromedial, ¿no? Aquí un esquema, otro esquema, como más o menos es. Sea cual sea el abordaje que hemos planificado, primero nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que explorar los meniscos, no solamente nos fijamos en la fractura, también meniscos, ligamentos. Si es articular, tenemos que hacer reconstrucción anatómica, dijimos, ¿cierto? Si nos falta hueso, como en la tomografía que vieron como un hueco, tenemos que planificar el interno, ¿ya? Y tenemos que ver con qué implantes vamos a fijar. Reparar ligamentos o meniscos de acuerdo a lo que vayamos encontrando durante la cirugía. ¿Listo?
Aquí hay una fractura de platillo tibial que no está muy desplazada, que se fija con 2 tornillos y es suficiente. Y no se nota muy bien por la toma. Algunas veces vamos a necesitar placas y tornillos, como vemos aquí. Dependerá del trazo de fractura. Ustedes miren esta fractura, miren esta tomografía. En la radiografía no se nota mucho, pero en la tomografía miren este defecto. Entonces tenemos que levantar estos fragmentos y ahí colocar injerto y después colocamos nuestra placa y tornillo, aquello que nos dé estabilidad. Un caso, paciente joven, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Quién sabe? Ahí está, el hueso, 4 de estas tibias, ¿cierto? Es una principio de clasificación AO que les decía, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la discusión de casos clínicos decimos esto, tiene una fractura, es una fractura 41C3. Automáticamente sabemos que es una fractura articular multifragmentada, ya lo vimos, ¿cierto? ¿Y esto qué cosa será? Es la clasificación de partes blandas que ustedes van a revisar. Anoten, clasificación IC2 y la próxima vez que nos veamos le vamos a preguntar. Clasificación de Chaska. Sí, es otra clasificación. Pues ahora para variar, para que no se aburran en el examen, porque todo el mundo me decía, Chaska, en todos los exámenes viene Chaska. Pues ahora vamos a variar un poquito. Esta es una clasificación de la O que tiene muy parecida a la clasificación de Chaska. Pero miren, les decía, esto para que ustedes, sobre todo es para que ustedes sepan que las partes blandas tienen que clasificarse, ustedes tienen que saber si hay o no. Si quieren utilicen la de Charnet también, está bien. O sea, tienen que utilizar cualquier clasificación de partes blandas, ¿ya? Después de 14 semanas, paciente operado, parte articular, una placa y ya está prácticamente, miren, un buen callo, consolidando, un buen resultado funcional. ¿Listo? Les hablaba en las placas LIS para el fémur proximal, igual se pueden utilizar estas mismas placas para la parte de la tibia proximal. Con una técnica también mínimamente invasiva, si es que tienen arco en C, obviamente. Si no, podemos hacer una cirugía mínimamente invasiva, pero abriendo un poquito el foco de fractura. Este es el brazo que les decía. ¿Ya? Y aquí estamos fijando a través de este brazo para colocar en forma percutánea los canales. El resultado va a depender de cada fractura. Si por decir ustedes tienen esa fractura C3, lo más probable es que tenga alguna secuela, ¿cierto? O sea, y hay que decirle al paciente, es decirle al paciente que es una fractura grave, articular, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y dependerá de cuánto podamos recuperar la anatomía para que el resultado sea más o menos favorable. Pero si es una fractura de trazo simple, extraarticular, ahí sí la posibilidad de recuperación es al 100%, ¿cierto? Pues dependerá del tipo y la personalidad de la fractura, de cómo están las partes blandas y cómo la manejemos nosotros. Pueden haber muy buenos resultados en trauma de alta energía también, ¿no? Podemos recuperar un rango de movimiento hasta del 80%, 87% y tienen buen pronóstico siempre y cuando ustedes planifiquen, esperen el momento adecuado para la operación y hagan un diagnóstico preciso. Todas las lesiones y sobre todo no se olviden de todo el paciente con toda la comorbilidad, toda la... ¿Qué dijimos? ¿Cómo se llamaba todo eso? Personalidad de la fractura, ¿no? ¿Cómo es una fractura en conjunto? Recordemos que hacer una reducción anatómica, generalmente directa, ¿no? Con una fijación estable de la superficie articular, debe darnos una estabilidad absoluta. Esto es lo que buscamos en las fracturas articulares. Si es en la zona metafisiaria, ahí podemos hacer una reducción directa o indirecta, ¿ya? Pero debemos finalmente hacer una fijación estable y buscar una estabilidad relativa, conservando los ejes, rotaciones
y evitando los acortamientos. Debemos revisar la estabilidad articular. No nos olvidemos de las partes blandas. Si pensamos que hay una lesión del ligamento colateral medial, tenemos que reparar. Si pensábamos que hay una lesión del menisco, tenemos que reparar o sacar la parte lesionada. Y lo más importante, movilización activa temprana para evitar rigidez. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias. No se muevan, no se muevan, no se muevan.